Hola, espero que estén bien. En este video vamos a repasar los aspectos más salientes de los textos que tenían sobre inmigración. El nombre de la clase podría ser el ciclo de la inmigración de masas en la Argentina. El primero de los textos en realidad eran dos capítulos del libro de Fernando Devoto, Historia de la inmigración en la Argentina. ¿Sí? Es un libro que tiene la cualidad de arriesgar ya desde el título un trabajo de generalización y de síntesis. Piensen que cada vez es más habitual que en los textos de historia se hable de historias de la inmigración o de una historia de la inmigración. En este caso, bueno, tiene ese gesto abarcador de plantear una historia de síntesis. Si bien rápidamente en la introducción y en los primeros capítulos se aclara de que en lo fundamental es una historia de la región del litoral y centrada en las corrientes migratorias más numerosas como el caso italiano y el caso español. Fernando Devoto es un destacado historiador y es una referencia en estudios migratorios en Argentina y Sudamérica. Empezamos por un cuadro muy similar al que tenían en el capítulo 6, en el que se sintetiza el fenómeno migratorio en números, en este caso sobre la inmigración transatlántica o la inmigración ultramarina. En ese cuadro se puede apreciar claramente cómo el fenómeno de masas o el periodo de mayor auge del ingreso de inmigrantes fue en el periodo 1880-1914. ¿Sí? Si bien hubo un corte anterior muy marcado en 1890 por la crisis económica y política de 1890, ¿sí? Luego, luego se llega al pico inmediatamente antes de la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, se frenan los ingresos. Luego hay una recuperación importante hasta la década de 1930, pero no se van a registrar los números tan altos como en etapas anteriores. Muy importante que los inmigrantes, para ser considerados inmigrantes, tenían que ser trabajadores que viniesen en segunda o en tercera clase, ¿sí? Con pasaje de segunda o tercera clase, y que declarasen determinados oficios como agricultores o artesanos. ¿Sí? Por ejemplo, no eran considerados inmigrantes los comerciantes. Eh, Muy importante que, bueno, ¿quiénes eran los inmigrantes? Los inmigrantes eran mayoritariamente hombres jóvenes de origen rural que llegaban en la mayoría de los casos a través de cadena migratoria, a través de la solidaridad y de la articulación con migrantes previos, generalmente del mismo origen regional. Importante que la inmigración registró en esta etapa altas tasas de retorno. Devoto habla de un 36%. No todos los inmigrantes venían para establecerse, sino que algunos venían como trabajadores golondrinas. Muy importante también que en relación con otros países como Estados Unidos, por ejemplo, la Argentina atrajo a mayor cantidad de grupos familiares, ¿sí? No ya inmigrantes individuales, sino grupos familiares, trabajadores más calificados en comparación con otras regiones, y tuvo menor tasa de retorno. Él explica esto porque Argentina había traído a muchos migrantes de largo plazo que pensaban establecerse y era una sociedad menos discriminatoria y con menos distancia lingüística comparativamente, por ejemplo, a Estados Unidos, y la menor distancia lingüística o cultural se daba principalmente en el caso de los españoles y de los italianos. Dos preguntas centrales en los capítulos de Devoto son, bueno, cuáles fueron los motivos de la inmigración y cuál fue el motor de la inmigración a la Argentina. En cuanto a los motivos, hay debates historiográficos importantes entre aquellos que plantean los factores, plantean como lo más importante los factores de expulsión o los factores de atracción. Entre los que consideran los factores de expulsión, generalmente se refieren a las crisis agrarias de Europa, a las crisis políticas, a las presiones demográficas que tenían en los lugares de origen, que generaban la necesidad de buscar lugares con mejores posibilidades, sobre todo laborales. Y aquellos que se centran en los motivos de atracción suelen hacer foco en que la Argentina durante la etapa tuvo un desarrollo económico que
generaba expectativas de mejores salarios, una movilidad social ascendente. Esto está muy claro si lo conectan con el texto de Rocky sobre la ampliación económica de ese periodo y la atracción que podía ejercer sobre los inmigrantes. En general, depende de qué grupo migratorio se esté analizando, pero suelen combinarse factores de atracción y factores de expulsión. Luego, ¿fue el Estado argentino el principal motor del proceso migratorio? Devoto dice claramente que no, que si bien el Estado llevó adelante políticas migratorias de atracción, sobre todo a partir de que se sancionó la ley que se conoce como la ley Avellaneda, eh, ¿qué hizo el Estado? Bueno, por ejemplo, se estableció el hotel de inmigrantes, por eso la fotografía, donde se podían hospedar gratuitamente los inmigrantes que llegaban en segunda o en tercera clase y declaraban oficios dentro de los cuales se consideraban como inmigrantes que podían llegar a, a favorecer el arraigo, ¿sí? También se subsidiaban pasajes, bueno, de segunda y de tercera clase, se favoreció la colocación laboral y se dio transporte gratuito en muchos casos, que los inmigrantes llegaban a Buenos Aires y luego se trasladaban al interior. Entonces el Estado llevó adelante medidas que favorecieron la inmigración, pero el principal motor de la inmigración fue siempre eh, la cadena migratoria, el, el, el esfuerzo privado y la expansión económica a la que hacíamos referencia antes, ¿sí? Seguimos. Del inmigrante laborioso al extranjero sospechoso. Bueno, dice Devoto que durante fines del siglo XIX tuvo centralidad este ideal que llega hasta la actualidad en muchos casos, en que el inmigrante es exaltado como el actor externo laborioso que va a ayudar al desarrollo del país y sobre todo que va a ayudar a reemplazarla o a modificar la estructura social local mayoritariamente indígena y criolla. Entonces reemplazar con inmigrantes europeos a la fuerte presencia de indígenas y criollos. Esa imagen optimista y positiva, sobre todo de las élites, se va a modificar durante los primeros años del siglo XX y va a aparecer la figura del extranjero sospechoso, es decir, esta persona que viene de afuera y que puede generar conflicto social, que puede generar enfrentamientos de clases sobre todo. Entonces, ante esa situación se empiezan a sancionar una serie de leyes restrictivas y que van a criminalizar a los inmigrantes, que justamente ya dejan de ser considerados inmigrantes y pasan a ser identificados como extranjeros. Sobre todo la ley de residencia de 1902 y la ley de defensa social de 1910, que permitían la expulsión de extranjeros justamente que se considerara que podían atentar contra el orden social o fuesen considerados una amenaza en términos muy laxos, ¿sí? Ante ese contexto se llevó adelante toda una serie de políticas para argentinizar y para homogeneizar a los inmigrantes, fundamentalmente a través del servicio militar y a través de la educación, ¿sí? Muy importante que hubo bajas tasas de nacionalización en general. ¿Por qué? Porque bueno, muchos inmigrantes, como estos de la fotografía, inmigrantes golondrinas, llegaban a trabajar solo estacionalmente, no tenían ningún interés en radicarse definitivamente. Y muy importante es que buena parte de los inmigrantes preferían no nacionalizarse, elegían no nacionalizarse, porque el naturalizarse no les significaba mayores beneficios y sí implicaba que renunciasen a toda una serie de cadenas de contención y redes de contención que ofrecían las asociaciones nacionales, a las asociaciones mutuales, ¿sí? Por ejemplo, la Asociación Italiana, la Asociación Española, brindaban algún tipo de contención en términos de asistencia sanitaria, seguro de desempleo, en fin, para sus compatriotas, lo que podían llegar a perder en caso de nacionalizarse, ¿sí? Seguimos. Muy importante, de nuevo, muy conectado con el texto de Rocky, de cómo se ve positivamente en términos de cómo la inmigración de masas lo que produjo fue una fuerte transformación estructural de la Argentina, fue uno de los fenómenos que mayor impacto tuvo durante el periodo, y cómo eso fue acompañado, dice Devoto, por
el crecimiento de los índices de modernización y progreso, ¿sí? No obstante, hubo o se verificaron casos significativos de conflictividad tanto en ámbitos rurales como urbanos, sobre todo la protesta social, que daba cuenta de que la integración no era exitosa en todos los casos y que se mantenía durante esta etapa una fuerte polaridad social que limitaba ese ascenso social para todos o una integración exitosa en todos los casos. Para terminar, Devoto dedica buena parte de, de su texto a discutir los distintos modelos interpretativos que trataron de explicar si la integración de los inmigrantes fue exitosa o no, y en todo caso qué tanto o qué tan armoniosa fue. Hay tres modelos interpretativos que él toma. Primero el crisol de razas, el clásico, donde se habrían fundido los distintos elementos y las distintas improntas de los inmigrantes de manera armónica. Rápidamente se aleja y critica ese modelo. Luego está el pluralismo cultural, que plantea que hay una convivencia conflictiva o no armoniosa entre los distintos elementos, y Devoto dice, bueno, la verdad es que tampoco se verifican altos índices de conflictividad durante el periodo. Y por último está el modelo de la ensaladera, que es un modelo norteamericano, que lo que dice básicamente es que se mantienen los distintos elementos, los distintos ingredientes separados, no se da una integración definitiva, pero que los elementos conviven de manera mayormente armoniosa. Ese sería como un modelo de síntesis y que ofrece aspectos que contentan a distintas corrientes historiográficas. Pasamos al segundo texto, que era el artículo de mi autoría sobre la experiencia del comerciante devenido en ganadero Abraham Breide en el Maitén. El texto es un artículo que fue publicado en 2018 que se denomina De bolichero turco a ganadero árabe, la construcción territorial de un inmigrante libanés en el noroeste del Chubut 1907-1927. Es un artículo que resume una parte de un capítulo de mi tesis de doctorado. En lo fundamental es un estudio de casos sobre cómo fue la trayectoria y la acumulación socioeconómica de este comerciante de origen libanés y cómo se produjo ese pasaje, en su caso, de bolichero, del comerciante, a ganadero estanciero. Ese es un pasaje que se suele mencionar y se suele admitir como típico dentro de la historiografía patagónica, pero como digo al principio del artículo, no había estudios de caso, no había descripciones y análisis de situaciones que dijeran, bueno, cómo fue ese pasaje. Y además me permitía discutir las estrategias sociopolíticas que había desplegado este comerciante y otros casos similares. Muy importante que el caso se analiza en el noroeste del Chubut, un espacio estratégico, un espacio de encrucijada. ¿Por qué? Porque un espacio de encrucijada de distintos caminos, porque era un paso obligado para vadear el río Chubut. Había disponibilidad de aguadas, disponibilidad de bosques para materiales de construcción, y había campos muy fértiles que lo hacían una región que iba a devenir en disputa o que podía llegar a existir cierto enfrentamiento por las ocupaciones territoriales. Bueno, ¿cómo era el contexto previo a que se produjesen los conflictos de la década del 20, a que Breide entrara en conflictos? Era una región caracterizada por una mayoría de pobladores que eran pequeños criadores de ganado. La mayoría tenían como principal riqueza a sus pocos animales. Era una mayoría de población indígena y criolla que se había asentado sobre los bordes de las estancias de la Compañía de Tierras. Eso se ve con claridad en el plano de la fracción B, como esos puntitos son esos pobladores que están por fuera de los límites de la gran estancia, ¿sí? Y según la inspección de tierra de 1920, Breide empezaba a diferenciarse como un comerciante importante en la zona, pero no dejaba de ser denostado o calificado de manera negativa como un bolichero turco, ¿sí? Con construcciones primitivas y demás.
Entonces me permitía eso, ver bueno cómo se había dado el pasaje de alguien que luego de la década del 20 aparece como un bolichero estanciero importante, como para esa época todavía no era identificado en términos positivos. ¿Sí? Eh, y muy interesante como en ese contexto previo a los conflictos, estos pobladores ocupaban tierras fiscales sin permisos estatales, sin permisos legales. La mayoría eran campos abiertos sin delimitar, y lo que sí tenían en algunos casos era boleto de pastaje. Se les daba un permiso para que sus animales pastasen en un determinado territorio que no se determinaba de delimitar, y que muchas veces iba hasta el campo ocupado por su vecino sin que se aclarasen los límites. Eso generó condiciones para que los conflictos estallasen posteriormente. Seguimos. El fin de la perfecta armonía. Esto hace relación directa a una cita textual, como van a ver o como deben haber visto en el artículo. En 1921 llega para establecerse en esa zona, en esos lotes, un cocinero italiano, Mario Pesali, que eh, parece que tenía como intención instalar un comercio y ofrecía donar las oficinas de correos y el destacamento de policía, ¿sí? Para, digamos, generar una relación positiva con las autoridades estatales. Esto fue algo habitual y de hecho fue algo que hicieron muchas veces los comerciantes árabes también en la región durante el periodo de estudio. Cuando Breide no se encuentra en la zona por cuestiones comerciales, Pesali logra generar una carta compromiso firmada por varios vecinos importantes de la zona, entre ellos el presidente de la Liga Patriótica local, que era el director de la escuela, y algunos vecinos más, donde él se compromete a hacer estas donaciones y cuenta con el apoyo de parte de la vecindad. Cuando Breide vuelve y se entera de esta situación, rápidamente se genera un enfrentamiento entre ellos dos, entre Pesali y Breide, acompañados por cada uno de ellos por distintos vecinos, y se enfrentan por más de 4 años, tratando de ver quién tiene derechos reales sobre esas tierras. Es un largo conflicto de desgaste en el que ambos recurren a los respectivos consulados, recurren a apoderados legales, recurren a personajes prestigiosos de la región para que intercedan ante la gobernación y ante la Dirección Nacional de Tierras en pos de sus supuestos derechos o para reclamar en función de sus intereses particulares. En este croquis se veía claramente la situación de cada uno de ellos, una situación más precaria en el caso de Pesali y una situación en ascenso y en crecimiento de Breide, pero muy importante que este documento y la mayoría de los documentos del conflicto lo produce la policía de la región. Entonces la policía tiene un peso central y un peso estratégico clave en la situación. Finalmente, luego de un largo proceso de conflicto que está trabajado muy en detalle en el artículo, me interesaba esa reconstrucción fuertemente empírica y muy detallada, que por momentos puede ser un poco densa, pero que da cuenta de un tipo de práctica muy interesante. Eh, luego de unos años, Breide logra imponerse, logra derrotar en términos administrativos a Pesali, y muy interesante que a partir de 1996 empieza a obtener o logra obtener una serie de permisos para empezar a arrendar y luego obtener la propiedad de esos campos. Y ahí es cuando decide enfrentarse con sus colindantes, buena parte de los cuales les habían sido funcional en su enfrentamiento con Pesali. Entonces decide romper esas redes de apoyo, alianza y solidaridad previa y decide dar ese paso de bolichero a ganadero, ¿sí? De un bolichero, un comerciante con territorialidades en red, a un estanciero con un territorio cercado y delimitado, y como una especie de símbolo de ese triunfo y de esa imposición por sobre el resto de sus colindantes, logra efectuar la donación del edificio de correo y congraciarse con parte de las agencias estatales, y por eso esa placa que se
que se mantuvo durante muchos años en el Maitén, es un poco el símbolo y la síntesis de ese devenir ganadero de Brady y de ese triunfo en términos administrativos, en términos legales. Bueno, creo que eso alcanza como para que tengan un panorama. Se esperan sus comentarios y sobre todo en el caso de mi trabajo, críticas y sugerencias siempre son bienvenidas. Hasta luego.